Bienvenidos a nuestro programa de las parábolas de Jesús. Tengo entendido de que esta es la segunda sesión y que han tenido ya la primera de introducción. Hoy tenemos con nosotros la parábola de los dos hijos del Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Pero antes de empezar con la lectura de esta parábola en la Biblia, déjenme que les diga un poco qué es esto de una parábola, porque las parábolas no son cuentos inocentes para explicar cosas más o menos complicadas de una manera sencilla. Más bien, podríamos decir que las parábolas no son cuentos de niños para explicar cosas, sino más bien esto son para mayores y no para explicar, sino para profundizar en cosas que a veces se nos pasan. Las parábolas podemos decir que no son inocentes. Las parábolas tienen truco. Las parábolas tienen aparentes contradicciones y además muchas veces atacan el sentido común. Recuerden eso de sembrar sobre piedras y sembrar sobre el camino y sembrar sobre espinas. Atacan nuestro sentido común y es precisamente porque no están terminadas y tienen truco y no son inocentes que las parábolas son siempre atractivas para nosotros. Siempre nos dan un punto de visión nuevo, un punto de interpretación que es siempre válido. Las parábolas, así como he dicho, no están terminadas. Son cosas que se nos proponen y se nos dicen, ¿y tú cómo la terminarías? Por ejemplo, en los cuentos para niños, cuando yo era pequeño, se hacía el cuento, terminaba todo muy bien y decían, colorín colorado, este cuento se ha acabado. O también decían, y entonces vivieron felices y comieron perdices. Algo así. No pasa así con las parábolas. Las parábolas se quedan dentro de nosotros, siempre nos están hurgando el corazón para buscar el verdadero sentido. Muchas veces lo mejor de la parábola es lo que la parábola no dice, sino que te insinúa. Quizás hoy, en la parábola de hoy, esto es un punto muy importante. Las parábolas no están terminadas, dejemos y actuemos nosotros y llevémoslas a una solución para nosotros. Y ahora empezamos con la lectura de la parábola de hoy. Parábola de los dos hijos. A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, «Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña». El hijo le respondió, «No quiero». Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y éste respondió, «Ya voy, señor», pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, «El primero». Y Jesús les contestó, «Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aun después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído». Hasta aquí la parábola. Para aclarar un poco la situación en que esta parábola se incluye en el Evangelio de Mateo, tenemos que notar que no está al principio ni a la mitad del Evangelio, sino al fin.
en la última parte, en el capítulo 21, justamente antes de la pasión. ¿Por qué es importante esto? Porque es el momento en que la tensión, el enfrentamiento de Jesús y su predicación y de los fariseos y sacerdotes del templo chocan frontalmente y de una manera definitiva. Y esa manera definitiva significa que Jesús es repudiado por los sabios y los poderosos de su tiempo y es aceptado por los publicanos y pecadores. Tenemos que recordar que una de las cosas más revolucionarias de la predicación del Señor Jesús es que aceptaba a pecadores, publicanos, meretrices, a toda la gente mala. Y sin embargo, era tremendamente serio y casi tremendamente acusador con los fariseos. Dice, esta gente me honra y me alaba de boquilla, pero su corazón no está conmigo. Jesús era acusado y como escandaloso porque comía y bebía con publicanos y pecadores. Y por eso viene esta parábola de los dos hijos, uno que dice que no al padre, pero después se arrepiente y le dice, y va, hace lo que el padre quiere. Esos serían los publicanos y pecadores que fueron al bautismo de San Juan Bautista y que oyen su predicación y que después van con Jesús. Y el segundo hijo que dice, sí voy, por supuesto que voy, y después no va. Esos son los que alaban a Dios de boquilla, con solo palabras, pero no con hechos. Jesús se siente rechazado por los fariseos y su justicia. Y Jesús se siente aceptado por los pecadores y publicanos. Pero, como os decía antes, terminemos la parábola. Supongamos que hay otro hijo. Y entonces el padre va a ese hijo y le dice, por favor, vete a trabajar a mi viña. Y él dice, sí, padre, ahora mismo voy. Y va. ¿Quién podría ser ese hijo que acepta la invitación del padre y la cumple, aunque eso suponga mucho trabajo y mucho sacrificio? Pues ese es el que dice la parábola, ese es Jesús, Jesús, el Hijo, Jesús, el Hijo, que dice, como en las palabras del Salmo, sí, Señor, he aquí que vengo a cumplir tu voluntad. Esta actitud de Jesús está en la teofanía del bautismo de Jesús y también en la teofanía de la transfiguración. En ambos situaciones tenemos que cuando Jesucristo recibe como pecador el bautismo de Juan, y Juan no quiere porque dice que yo soy el que sería devastado, dice no, cumplamos la voluntad de Dios. Y entonces parece que sale una nube, una voz extraña en que dice, este es mi Hijo bien amado, porque cumple mi voluntad. Y justamente con las mismas palabras, en la transfiguración, delante de los tres discípulos que están medio durmiendo, Jesús se transforma, la visión de ese Jesús por dentro, todo clarísimamente blanco y resplandeciente, y otra vez la voz que se oye dice, este es mi Hijo muy amado, el que cumple mi voluntad. Y aquí tenemos a los tres hijos. Y aquí tenemos que la actitud de Jesús es la actitud de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios,
que es encargado de la misión de venir a la tierra y venir con nosotros, todos pecadores, todos más o menos malos, en que nuestro punto de coincidencia es que todos, absolutamente todos, los buenos y los malos, somos pecadores, estamos necesitados de la gracia de Dios. Y entonces el Señor viene con esa misión del Padre a su viña, que es el mundo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre le glorificó y le hizo el primogénito de todos nosotros, los hermanos de Jesús. Muchas gracias.